Si el montículo fuera un trono, Pedro Martínez sería el rey indiscutible. Este dominicano no solo lanzó en la era más salvaje del bateo, sino que la dominó. Con una recta que rugía, un cambio de velocidad que parecía brujería y una curva que dejaba a los bateadores congelados, Pedro no lanzaba. Pedro humillaba. 3 premios Cy Young, 8 juegos de estrellas y en una era de los esteroides, cuando los bateadores estaban más monstruosos que nunca, Pedro tuvo una efectividad de 1.74 y ponchó a 313 bateadores en solo 203 entradas. Pero no era solo números, era espectáculo puro. Boston lo amó porque les dio algo que no veían desde Babe Ruth, un ganador absoluto. Y en 2004, fue pieza clave para acabar con la maldición del bambino y darle a los Red Sox su primer título en 86 años. Conozcamos a esta leyenda viviente. Pedro Martínez nació en Manó, Guayabo, República Dominicana, en 1971. Creció en una familia humilde y beisbolera, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Ramón Martínez, quien también llegó a las grandes ligas. De niño, Pedro lanzaba pelotas hechas de trapos y usaba tapas de botellas como bases. A pesar de su delgado físico, su talento era innegable. Firmó en 1988 con Los Angeles Dodgers como un flacucho con un brazo eléctrico. Subió a grandes ligas en 1992, pero los Dodgers no confiaban en su físico y lo usaban como relevista. En 1993, lo cambiaron a los Montreal Expos, y ahí fue donde explotó su grandeza. Con Montreal, se convirtió en as de la rotación. En 1997, ganó su primer Cy Young, siendo el primer lanzador de los Expos en lograrlo. Terminó esa temporada con un promedio de carreras limpias de 1.9305 ponches, demostrando que los Dodgers se habían equivocado. Tras ese año monstruoso, Boston lo adquirió en 1998 y ahí comenzó su verdadera era de dominio absoluto. Debutó el 24 de septiembre de 1992 con Los Ángeles Dodgers, pero su físico flaco hacía que muchos dudaran de él. Tommy Lasorda, manager de los Dodgers, bromeaba diciendo que Pedro parece que necesita un par de hamburguesas más. En 1993 trabajó principalmente como relevista, logrando un ERA de 2.61 en 65 entradas. En Montreal, 1994 a 1997. Se convirtió en abridor estrella con los Montreal Expos. En 1994, durante un juego, Pedro casi lanza un juego perfecto, pero en la 9ª entrada tiró un pelotazo accidental y perdió la perfección. En la entrevista después del partido, dijo: "No me molesta perder el juego perfecto, lo que me molesta es que ahora ese tipo tiene que correr con un golpe en la espalda". Su primera temporada en 1995 produjo más de 200 ponches. En 1997 fue su año de consolidación con un total de 305 ponches. Ganó su primer premio Cy Young, siendo el primer lanzador en la historia de los Expos en lograrlo. Este año le abrió las puertas a su gran contrato con Boston. Dominio absoluto con los Red Sox, 1998 a 2004. Boston lo adquirió en un megacontrato de $75 millones por 6 años. 1999, la mejor temporada de su carrera con 313 ponches y ganó su segundo Cy Young. En el All-Star Game, Pedro ponchó a Barry Larkin, Larry Walker, Sammy Sosa, Mark McGwire y Jeff Bagwell en 2 entradas. Todos futuros Salón de la Fama. En la postemporada, en el juego 5 de la serie divisional de la Liga Americana vs. Cleveland, entró de relevo con una lesión y tiró 6 entradas sin hit para ganar la serie, y luego del juego le preguntaron cómo lo hizo, y él solo sonrió y dijo: "Cosas de Pedro". En el 2000, la mejor temporada de un lanzador en la era moderna, ganó su tercer Cy Young con unos números irreales. En un juego contra Tampa Bay, Gerald Williams le cargó encima después de que Pedro le diera un pelotazo. Se armó una pelea y Pedro terminó ponchando a 24 de los siguientes 27 bateadores. Después dijo: "Si van a pelear conmigo, más vale que sean buenos bateadores. Porque si no, les va a ir peor". 2001 fue una temporada con lesiones, sufrió problemas en el hombro derecho y solo pudo hacer 18 aperturas. A pesar de las molestias, tuvo un récord de 7-3. Los Red Sox se quedaron fuera de los playoffs y decidieron darle descanso para que se recuperara bien. Regresa dominante en 2002 y volvió con todo y tuvo una de sus mejores temporadas propinando 239 ponches en 199 entradas. Terminó en segundo lugar en la votación del Cy Young, perdiendo ante Barry Zito de Oakland. Pedro estuvo en Boston durante esos años recuperándose y luego volviendo a ser el terror de los bateadores. El 2003 fue de pura candela. Pedro Martínez vs. Yankees.
En julio de 2003, Pedro Martínez golpeó accidentalmente a Derek Jeter y Alfonso Soriano, lo que encendió la rivalidad con los Yankees. Cuando le preguntaron si lo hizo a propósito, respondió con su icónica seguridad. ¿Ustedes creen que voy a regalar corredores en base? Por favor, yo soy Pedro Martínez. Meses después, en la serie divisional de la Liga Americana 2003, la tensión explotó cuando Pedro lanzó un pelotazo cerca de Karim García. Esto llevó a una trifulca en la que el coach Don Zimmer, 72 años, corrió hacia Pedro. Con su clásica sangre fría, Pedro simplemente lo esquivó. Tras el partido, al preguntarle por Zimmer, Pedro respondió con ironía: yo respeto a los mayores, pero Zimmer vino hacia mí como un toro. ¿Qué querían que hiciera? No soy un matador. En el juego 7, Boston estaba ganando con Pedro en la lomita, pero Brady Little lo dejó demasiado tiempo y los Yankees remontaron con un jonrón de Aaron Boone. Vaya año. ¿Qué opinan ustedes? Le dieron fin de la maldición del Bambino en 2004. Seguía siendo dominante, y en la postemporada, los Red Sox hicieron historia al remontar un 0-3 ante los Yankees en la serie divisional de la Liga Americana. En la Serie Mundial, Pedro brilló en el juego 3, lanzando 7 entradas en blanco contra los Cardenales de San Luis. Boston ganó la Serie Mundial y rompió la maldición del Bambino tras 86 años sin un título. Después de la gloria en Boston, decidió probar nuevos retos. En 2005 firmó con los Mets de New York por $53 millones y tuvo un gran año otorgando 208 ponches. Para el 2006 empezó fuerte, pero las lesiones lo limitaron a solo 23 aperturas. Los Mets llegaron a la postemporada, pero Pedro no pudo lanzar por lesiones. Su último baile lo dio con los Phillies en 2009. Se unió a los Phillies en agosto y lanzó bien en la temporada regular. En la Serie Mundial contra los Yankees, lanzó 2 juegos, pero perdió ambos. Los Yankees ganaron la Serie Mundial y Pedro decidió retirarse. En su último juego en la Serie Mundial contra los Yankees, Pedro perdió, pero salió del montículo con una sonrisa. En la entrevista después del partido, le preguntaron si lamentaba algo, y él respondió: lamentar, nada. Me voy sabiendo que dejé a más de uno con el bate en el hombro. En 2015, fue elevado al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, con un 91.1% de los votos. Su discurso en Cooperstown fue icónico, destacando su amor por República Dominicana y su alegría por representar a su país. Pedro no solo dominó una era ofensiva, sino que lo hizo con un carisma y confianza inigualables. 3.154 ponches, 2.93 de promedio de carreras limpias. 3. Cy Young, 8 juegos de estrellas, un anillo de Serie Mundial y una personalidad que encendía el estadio. Su legado vive como uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos. Desde su retiro, Pedro ha sido uno de los analistas estrella de MLB Network. Ha trabajado como asesor especial para los Boston Red Sox, ayudando a jóvenes lanzadores a desarrollar su talento. Además, con su esposa Carolina, han dedicado mucho tiempo a la Pedro Martínez Foundation, que ayuda a niños desfavorecidos en la República Dominicana, con educación, salud y deportes. Es más que una leyenda del béisbol, es un líder en su tierra. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Comenta qué te pareció el legado de Pedro Martínez, que sigue vivo desde Cooperstown hasta Manó Guayabo. Porque Pedro no solo lanzó, Pedro reinó. Nos vemos en una próxima historia.